Durante décadas, el mapa político en Cataluña era un bipartidismo entre Convergencia por un lado y PSC por el otro, dándose la paradoja de que en las elecciones generales siempre ganaba el PSC. Desde las primeras de 1977 hasta las del año 2004, la fuerza más votada en Cataluña en elecciones generales era el PSC, durante muchos años con el señor don Narcís Serra como cabeza de lista. Y también era la primera fuerza a nivel municipal, gobernando desde el inicio de la democracia el Ayuntamiento de Barcelona. Por eso fue tan sorprendente cuando llegaron las primeras elecciones autonómicas de 1980 que el que ganara fuera don Jordi Pujol, creando la coalición Convergencia y Unión expresamente para eso. En las próximas Cortes, nuestra coalición, formada por Convergencia Democrática y Unión Democrática, va a reconstituir el grupo parlamentario de la minoría catalana y derrotando uno tras otro a los candidatos del PSC. El primero don Joan Raventós, luego don Raimon Obiols, que fue el que más veces fue derrotado por el señor Pujol en el 83, en el 88 y en el 92, y en el año 95, 1995, el señor don Joaquim Nadal. Se evidenciaba, por tanto, que había muchos votantes catalanes que en elecciones generales y municipales votaban al PSC, pero en elecciones autonómicas votaban a Convergencia y Unió. En 1999, don Pasqual Maragall se estrena como candidato del PSC a la presidencia de la Generalitat frente al señor Pujol. Aspirem a situar Catalunya a un molt alt nivell. Vamos a cambiar el gobierno de Cataluña contra 20 años de inercia. Y aunque la primera vez pierden escaños, aunque gana en votos, pero no logra el poder, la segunda vez, en el año 2003, cuando ya no está el señor Pujol, logra mayoría suficiente para gobernar, haciendo coalición con Esquerra Republicana e Iniciativa per Catalunya. El señor Maragall había basado en gran medida su campaña en acusar a Convergencia y Unión de ser un partido aliado del Partido Popular, que lo había sido, y como dar a entender que el señor Pujol y Convergencia y el señor Mas habían traicionado al catalanismo pactando con el Partido Popular, mientras que el PSC no tenía esas prebendas. En ese momento era muy difícil suponer que aquel partido tan hegemónico en Cataluña como era el PSC, tocar el poder en la Generalitat iba a poner en peligro su supervivencia política. Porque el señor Maragall, junto al señor Carles Rovira de Esquerra y al señor Saura de Iniciativa, pone en marcha la reforma del Estatuto de Autonomía llamada el tripartido. En teoría, era un pacto al que el señor Maragall había llegado con el señor Rodríguez Zapatero. Pasqual, como lo comparto, voy a adquirir algún compromiso. Hoy aquí en Sant Jordi, Pasqual, apoyaré la reforma del Estatuto de Cataluña que apruebe el Parlamento de Cataluña. Al señor Zapatero le interesaba mucho fomentar la idea de que él era un político catalanista que entendía Cataluña y fomentar la imagen de Partido Popular anticatalanista. Una imagen a la que el Partido Popular contribuyó mucho con su campaña contra el Estatut, que una parte de la ciudadanía interpretó como ataques anticatalanes. ¿Sabes que si nos vamos de Andalucía a Cataluña, nuestro hijo tendrá que estudiar en catalán? ¿Cómo? Lo que oyes, que en Cataluña es obligatorio estudiar en catalán, y no se puede en español, que es la lengua de todos. ¿Y por qué? Porque Zapatero lo consiente y Chávez lo apoya. El pacto de Zapatero con el nacionalismo catalán perjudica a los andaluces. Porque como presidente del gobierno, soy también y me siento muy especialmente presidente de los ciudadanos catalanes y, en consecuencia, responsable ante ellos en el ejercicio de mi cargo. En el año 2008 hay elecciones generales otra vez, las primeras después de la puesta en marcha del Estatuto. Y en aquellas elecciones generales, con el señor Zapatero como candidato a la presidencia del gobierno y la señora doña Carme Chacón como cabeza de lista por Cataluña, logran en Barcelona, la lista que encabeza la señora Chacón, el 46-47% de los votos. Es el cenit del electorado que ha podido tener nunca el PSC en Cataluña. Tenía más diputados por Cataluña el PSC que todos los demás juntos. Y ahora digan conmigo, ¡viva España! ¡Viva! ¡Viva el rey! ¡Viva! El señor Zapatero comprobó enseguida que es más fácil prometer que ejecutar. No es cierto que yo dijera que lo que aprobara el Parlamento de Cataluña, sin más, lo voy a ratificar. No es cierto.
El propio señor Zapatero, con ayuda de Convergencia y Unión, tuvo que podar el primer estatuto que propuso el señor Maragall, que era prácticamente una constitución paralela. Esa fue la primera crisis que tuvo el PSC y que se saldó con la salida forzada del señor Maragall de la presidencia de la Generalitat y su sustitución por el señor don José Montilla. És l'hora, doncs, de donar pas a nous equips, a noves persones, a nous lideratges, perquè des del mateix concepte de Catalunya i amb la mateixa ambició. Yo no me planteo reeditar el tripartito, eso es una pregunta. Yo aspiro a gobernar Cataluña, a ganar las elecciones y a gobernarla con los mínimos condicionamientos posibles. Ya en ese momento se empezó a advertir que en el PSC había dos almas. Un alma del sector que estaba más dispuesto a coordinarse con Madrid, es decir, lo que representaba el propio señor Montilla o la señora Carme Chacón, y otro sector del PSC que prefería un PSC que tuviera autonomía propia y que no dependiera del PSOE. En esta posición habría miembros del gobierno del señor Montilla, como la señora Montserrat Tura, la señora doña Marina Geli o el señor don Antoni Castells. Con aquella división interna, más la gran decepción que supuso para los sectores más catalanistas que el Tribunal Constitucional recortara unos 14 artículos del Estatut, llegaron las elecciones del año 2010 en las que perdió el PSC. ¿Cuál es la situación? Un avión ha perdido el rumbo. Dirijan el avión hacia Madrid. Es lo más seguro. I una merda cap a Madrid. Aparteu. En aquel momento el que aparecía como cabeza visible de ese sector más nacionalista del PSC sería el alcalde de Lleida, el señor don Ángel Ros. ¡Soldado, obedezca la orden! ¡Hacia Madrid! ¡Calla, botiflera! Aterrarem a Barcelona, la nostra salvació. Tomó el poder de la Generalitat nuevamente Convergencia y Unión y el señor Artur Mas. Ja era hora que sortíssim un dia aquí al balcó per poder dir que aquest any sí, ens sentim servidors de Catalunya. Después de las elecciones autonómicas en las que el señor Montilla perdió el poder, hubo unas elecciones generales, las del año 2011, noviembre, y es la primera vez que el PSC no es la fuerza más votada en Cataluña. Es la primera vez que la lista electoral del PSC, liderada en Cataluña por la señora Chacón, es derrotada frente a la lista de Convergencia y Unión que liderava el senyor Duran Lleida. A Catalunya, les eleccions del 20 de novembre ens deixen per primera vegada en unes generals amb Convergència i Unió com a primera força. Amb més d'1 milió de vots, Duran i Lleida aconsegueix 16 escons, 6 més dels que va aconseguir el 2008. Quan se'n demanen coses, nosaltres hem de situar com a prioritat allò que hem situat al llarg de la campanya electoral i allò que per més tenir una resposta molt contundent del poble de Catalunya, que és el pacte fiscal. Hemos sufrido una severa derrota y ahora es tiempo de hacer juntos una reflexión profunda, es tiempo de responsabilidad y es tiempo de unidad. En ese momento se celebra un congreso del PSC para elegir un nuevo liderazgo en el que se presenta el señor don Pere Navarro, alcalde de Terrassa, como candidato del sector oficial, el que es apoyado tanto por la dirección nacional como por la dirección saliente del PSC. Si lo que digo es que no me gustó nunca, por ejemplo, el tripartito, que me parece que cuando los socialistas gobernamos con los separatistas, luego puede ser que nos pasen factura. Si lo que digo es que hay gentes que se esmeran a veces en el PSC en ser nacionalistes. Només des d'un partit com el PSC podem demanar que hi hagi més veus en català que defensin l'Espanya federal i més veus en castellà que defensin l'autogovern i la identitat de Catalunya. I per tant plantejarem una revisió de la relació amb el Partit Socialista Obrer Espanyol. Fa més de 30 anys que vam signar els acords de relació entre els dos partits. Els hem de revisar. Frente a el que hubiera sido el candidato del sector nacionalista, que era el señor don Ángel Ros, alcalde de Lleida, que retira su candidatura en el último momento, y el señor don Jan Ignasi Elena, que en teoría era un heredero del sector de Raimon Obiols, los obiolsistas, pero que en aquel momento también estaba iniciando su peregrinación hacia el sector soberanista
llamémoslo así, del PSC, más tarde directamente independentista en el caso del señor Elena. Joan Ignacio Elena, yo creo que alcalde de mi pueblo, creo que se ha dicho de paso, de Vilanova i la Geltrú, no representa un sector nacionalista, ni muchísimo menos. Cal que renovem de manera urgentíssima el nostre partit, des del punt de vista ideològic, des del punt de vista organitzatiu i també amb la incorporació de noves persones a la direcció del partit. Yo creo que es el sector más federalista dentro del PSC. Lo que sí defiende Joan Ignacio Elena es una voz propia dentro del PSOE, que no es lo mismo. I molts companys me deien, per què no us assumeu amb el Nàtius, que esteu fent plantejaments molt semblants? Yo creo que el sector más nacionalista del PSC lo representaba Ángel Ros, el actual alcalde de Lleida. Jo us demano que els que em volguéssiu votar a mi, voteu al Nàtius, perquè anem amb el mateix projecte. Puede presentarse. Yo creo que Ángel Ros cometió un gravísimo error en el Congreso. Tú no puedes estar animando a una parte de la militancia y de los delegados a que te vas a presentar y cuando ves que vas a perder el Congreso, retirarte. Eso es feo, pero legítimamente puede presentarse a unas primarias. Como se preveía, gana el señor Pere Navarro y se convierte en el nuevo primer secretario del PSC. Pero se encuentra con que al año de llegar al poder, el presidente de la Generalitat, don Artur Mas, pone en marcha el Procés. Ante la negativa del gobierno Rajoy a concederle el llamado concierto económico, el señor Mas anuncia que pone en marcha una hoja de ruta para convocar un referéndum de independencia en Catalunya. Potent a Madrid i també a Brussel·les en el sentit que les forces polítiques catalanes que estan a favor d'aquesta consulta pel 9 de novembre amb la pregunta pactada són forces, totes elles, clarament majoritàries. Lo curioso es que en aquel momento el PSC incluía en su programa político la posibilidad de convocar referéndums llamados consultas a la ciudadanía sobre la relación jurídica de Cataluña con el resto de España, siempre y cuando fueran solo votaciones simbólicas y no ejecutivas. Todo en nombre del federalismo. Esa posición era directamente contraria a la que tenía el Partido Socialista Obrero Español de don Alfredo Pérez Rubalcaba y que era contrario a cualquier cosa que sonara a un referéndum de independencia, dado que por encima de todo el PSOE defendía la Constitución y la Constitución no contempla la posibilidad de una secesión. El señor Artur Mas rompe la baraja a comienzos de 2013 cuando dice que va a convocar una votación en el Parlamento para reivindicar si Cataluña tiene derecho a convocar un referéndum de independencia. En ese momento ya se ha detectado una pequeña fuga de votos del PSC hacia el nuevo partido político Ciudadanos. Y la Dirección Nacional del PSOE exige al PSC que vote no a la propuesta que acaba de hacer el señor Mas. Pero se encuentran con que dentro de sus diputados hay varios que creen que sí deberían votar que sí o en todo caso abstenerse. El señor Pere Navarro aceptará votar que no, pero se encontrará con que un grupo de diputados del PSC vota sí a ese referéndum de independencia. Doña Marina Geli, el señor Joan Ignacio Elena, que fue la candidata a primer secretario en el Congreso anterior, y la señora doña Núria Ventura. Pues ha sido un pleno intenso que ha seguido el guión ya marcado y en el que se ha mostrado la división de los socialistas catalanes. Finalmente, 3 parlamentarios del PSC se han unido a los que defienden la consulta a pesar de las advertencias del partido. Ciencia y coherencia, dicen, con el programa electoral del PSC. Han roto la disciplina de voto impuesta por la dirección, pero rechazan que eso signifique la fractura de los socialistas. Hoy no querían votar junto al PP y Ciutadans y aseguran que son la voz de muchos. Representar a una parte del espacio socialista que no se sentía confortable con el no. A la dirección no le ha gustado la decisión y hoy mismo les pedirá que renuncien a su acta de diputado. Como el sentido común dicta que eso es lo más razonable, pues la van a entregar. Y no me sitúo en ningún escenario alternativo. El señor don Ángel Ros, para no tener que votar en contra ni abstención, porque quería votar que sí, lo que hace es dimitir como diputado. Ángel Ros es el primero de los llamados críticos del PSC que opta por dejar su escaño para no votar mañana contra la solicitud de la consulta soberanista en el Parlamento. Les opcions que es fan anar, doncs, evidentment, poden anar des de votar sí, a abstenir-se, a no votar o a deixar l'escó. Totes les opcions estan obertes per tots i cada un dels companys i per mi en particular. Todo el mundo lo que tiene que hacer con su voto es seguir
las indicaciones que el máximo órgano del partido pues, ha establecido democráticamente. Además, 2 miembros del PSC dimiten de la Ejecutiva para protestar por la imposición de Madrid de tener que votar no a esa petición de referéndum, lo cual demuestra que estaban a favor de él. Otra de las diputadas críticas, Rocío Martínez Sampera, ha decidido a última hora acatar la consigna del partido, pero para mostrar su desacuerdo ha dejado la Ejecutiva. Y comprometida a trabajar por un PSC fuerte y plural y desde dentro, he presentado hoy mi renuncia a la... Y no es la única que abandona la dirección. Es Laia Bonet, que tampoco ocupará el escaño que le tocaría en el caso de que la dirección finalmente decidiera expulsar a los 3 diputados díscolos. Convergencia, que se acaba de dar cuenta de que ha encontrado un flanco abierto en su principal rival en Cataluña, lleva la batalla a Madrid. Y después de la votación en el Parlamento catalán, presenta una moción en el Congreso de los Diputados de Madrid para defender el derecho a decidir de Cataluña. Y esto vuelve a causar una división interna. El PSOE entiende que tienen que votar no a ese derecho a decidir porque consideran que detrás del derecho a decidir se esconde el derecho a la independencia. Pero el PSC entienden que deben tomarlo literalmente y que ellos están a favor del derecho a decidir, de algún tipo de consulta. Aunque el Partido Socialista no está de acuerdo. El PSC lleva tiempo diciendo que las quiere revisar y hoy yo les digo que el PSOE también las quiere revisar. Simplemente para una cosa que me parece fundamental y que viene a cuento de lo que ha pasado estos días, ¿no? Que es lo siguiente. El PSOE, cuando decide un tema sobre Cataluña, tiene que consultar al PSC y el PSC, cuando decida un tema sobre España, tiene que consultar al PSOE. Hay que trabajar por intentar que no se rompan más puentes, pero desde luego tampoco podemos descartarlo en estos momentos. Creo que eso supondría un fracaso de las dos partes, un fracaso del PSOE y un fracaso del PSC. Que ocurran las cosas que están ocurriendo, eso ya no vale. Por lo tanto, el fuego bonito mientras dura. Están más inclinados a asumir la disciplina nacionalista. La situación es evidente que se aplica el reglamento del grupo a todos los diputados del grupo. Y los diputados del PSC son miembros de otro partido, pero son miembros del Grupo Parlamentario Socialista. Finalmente, causará que todos los diputados del PSOE voten no, que es la posición oficial del Grupo Socialista, menos los diputados del PSC, que votan todos sí, es decir, votan lo mismo que Convergencia, menos una diputada, doña Carme Chacón, que vota abstención. No voy a estar en la ruptura de Cataluña con España. Y por coherencia y por el compromiso que asumí con los ciudadanos, trabajaré por el entendimiento en Cataluña con el resto de España. Rotundamente no. Es decir, Carmen Chacón en lo que sucedió ayer es insignificante, una anécdota. ¿Ha pensado si va a abandonar su escaño, por favor? El socialismo bien unido, el catalán y el español. No, no se va a romper el grupo. ¿Cómo van a hacer? Pues dialogando muchísimo y circunscribiendo lo que pasó ayer en una cuestión relativa a derecho a decidir. Creo que sería un drama para España i pel Partit Socialista la ruptura. Ahir hi hagués un acord significatiu entre diputats i diputades catalanes en el Congrés dels Diputats. Deixi'm que jo subratlli això. Jo suposo que vostès n'estan contents del que varen fer. En qualsevol cas, nosaltres estem contents. Para empeorar las cosas, UPyD, que en ese momento tenía un pequeño grupo parlamentario, presenta una moción, unos días después, para defender que el derecho a decidir sobre cualquier cosa es del conjunto de la ciudadanía española y no solo de Cataluña. Partido Popular vota a favor de esa afirmación, Partido Socialista vota también a favor de esa afirmación, pero el PSC, de nuevo los diputados, vuelven a votar en contra. Doña Carme Chacón vuelve a abstenerse. Las cosas claras. El futuro de España lo decidimos entre todos y la secesión de una parte de nuestro país nos compete a todos. El PSOE y el PSC vuelven a tropezar en la misma piedra, el derecho a decidir. Por segunda vez este año les dividió anoche al votar la enmienda de UPyD en contra de la consulta. El PSC no va a votar nunca que el derecho a decidir es una falacia, ¿no? Con lo cual trabajamos hasta el final para llegar a un acuerdo con el Partido Socialista Obrero Español, no fue posible y el PSC votó en coherencia. Yo hace mucho tiempo que pienso que el PSC dejó de ser un partido socialista porque se acerca a las posiciones nacionalistas y que por tanto Cataluña necesita una alternativa socialista. No vamos a romper entre el PSOE y el PSC. Esta es una cuestión que evidentemente es una discrepancia que ya conocemos, por lo tanto no hay ninguna novedad. El señor Pere Navarro tendrá que ponerse serio y defenestrar a los disidentes. Fueron expulsados del partido y obligados a irse al grupo mixto.
No compartim el posicionament del PSC, diríem, d'aquest moment i des de fa temps, i per això aquesta és una decisió que em sembla en coherència. Si diumenge formo part del grup de persones que han decidit crear una nova formació política en aquest moment, doncs vull deixar la militància. Todos ellos, doña Marina Ayelí, don Antoni Castell, doña Montserrat Tura y también los hermanos Maragall aparecerían creando su propio partido socialista però independentista catalán, llamado Moviment d'Esquerres, MES. Els del PSC s'han unit en un nou partit. Es diu MES, acrònim de Moviment d'Esquerres. Es defineix com a socialista i sobiranista i neix de la fusió de Nova Esquerra Catalana i Moviment Catalunya. A les seves files hi figuren els exconsellers Maragall, Tura, Geli i Castells i l'exlíder socialista a l'Ajuntament de Barcelona, Jordi Martí. A l'acte de presentació hi ha assistit l'expresident Pasqual Maragall. També representants de Convergència i Unió, Esquerra i Iniciativa, però ningú en nom del PSC. Que en la práctica sería un vehículo para que muchos de ellos aparecieran luego en las listas de Esquerra Republicana de Cataluña. Una vez que había fugas en lo que podríamos llamar el sector independentista del PSC, también había problemas en lo que podríamos llamar el sector más españolista o constitucionalista que representaba a doña Carme Chacón y que también por esos días dimite como diputada por sus malas relaciones tanto con el señor Pere Navarro en Cataluña como con el señor Rubalcaba en Madrid. De hecho, a ella también la expedientaron, a pesar de que ella no respaldó la votación del derecho a decidir. Dejo mi escaño en el Congreso de los Diputados. Pero quiero decirlo muy claro, dejo el escaño, pero en ningún caso dejo la política de mi país. Como saben, la actual dirección del Partido Socialista Obrero Español tiene otros planes y tiene otro calendario que yo no comparto. En ese momento parecía que el señor Pere Navarro intentaba evitar que el eje del PSC no fuera independentismo sí, independentismo no, un eje que le perjudicaba bastante porque le obligaba a colocarse o bien alineado a Convergencia y Unión o bien alineado al Partido Popular, dos alineaciones que no le gustaban, y trató de meterse en otros debates como ser el primer político destacado que pedía públicamente la abdicación del rey Juan Carlos. A mí lo que me entristece es que usted, socialista, catalán pero socialista, creo yo, no sé por qué ya, con el PSC yo ya me he hecho un lío que me he perdido. Y mire que llevo años dando información política. Me duele profundamente que un socialista con una trayectoria como la suya haga estas declaraciones en un momento tan delicado y tan difícil y tan inapropiado como este. ¿No será más bien que usted, Pere Navarro, que es responsable de organización del PSC, es un alto dirigente con una trayectoria conocida, está viviendo el drama de desorientación profunda del PSC, que no saben a dónde van y se inventan esto y mañana lo otro con tal de salir en los carteles? Si su problema no es eso, su problema es CiU. Arreglen ustedes el patio allí y luego vienen a arreglarlo aquí, porque es que de verdad la fórmula que se le ha ocurrido, ninguna. La expresión tiene que ver con el craso error de un responsable socialista que dice cosas irresponsables. Pero bueno, por desgracia para el PSC, el marco del debate sigue siendo independencia sí o independencia no, algo que le está haciendo trizas. La práctica totalidad de concejales del PSC en Girona rompen con el partido para pasar a defender la independencia de Catalunya con Esquerra. Que 5 regidors del PSC de l'Ajuntament de Girona han deixat el partit. El PSC era la segona força a la ciutat, amb 7 regidors. Després de la renúncia de Glòria Plana, ara al corrent Avancem, avui han deixat el partit 5 més. La representació queda reduïda, doncs, a Sílvia Paneque, futura cap de llista. Tot i la baixa, els regidors no pensen tornar a l'acte. Ens vam comprometre per 4 anys i complirem amb aquests 4 anys. Després ja ho veurem. Tots els regidors s'incorporen a la nova formació que es presenta diumenge, nascuda de la fusió de NECAT, el partit fundat per Ernest Maragall, i de Moviment Catalunya, format sobretot per socialistes decebuts amb com el PSC ha afrontat el procés sobiranista. Y uno de los mayores históricos del PSC, que era don Joaquim Nadal, que había sido consejero en el gobierno del señor Maragall, alcalde de Girona durante muchísimos años y candidato del PSC a presidir la Generalitat en el 95, también se da de baja del PSC. I una altra baixa política de pes. Avui hem sabut que Joaquim Nadal ha deixat la militància del PSC. Nadal no ha volgut donar cap detall. A través de Twitter s'ha limitat a respondre a un altre usuari d'aquesta xarxa social que volia ser discret i que la decisió no el feia feliç. Joaquim Nadal. Y algo bastante triste para el señor Pere Navarro. Su propio padre
concede una entrevista diciendo que él también es partidario de un referéndum de independencia porque está harto de que el resto de España robe su dinero a Cataluña. En ese contexto se celebran elecciones europeas y los resultados para el PSC no pueden ser peores. No es que ya no sea primera fuerza, es que cae a la tercera posición. Primera fuerza es Esquerra Republicana de Cataluña, segunda Convergencia, tercera PSC. Ante aquellos resultados, el señor Pere Navarro presenta su dimisión. Hoy lo que necesita este partido es que haya otra persona que lo lidere. Y si usted me pregunta, ¿alguien le ha pedido que se marche? No me lo han pedido, pero creo que es lo mejor que puedo hacer. Espero que el meu successor gaudeixi de l'honor que suposa ocupar aquesta cadira. Ay, no. A la vez que a nivel nacional es elegido un nuevo secretario general del PSOE, don Pedro Sánchez, es elegido un nuevo primer secretario del PSC, que es don Miquel Iceta, y que es elegido sin rivales, porque en aquel momento parece que nadie tiene muchas ganas de ser primer secretario del PSC, viendo la deriva que se viene encima. Que contribuirà més que cap altra cosa al redreçament del projecte socialista a Catalunya és precisament un procés congressual. Monti, em sembla que no ens queda cap altra opció. Aquí em teniu, i pel que faci falta, Tinc el suport del Zapatero! Ya sé que él no quiere consultas, pero en fin, yo intentaré convencerle, porque lo que se me hace muy difícil es ver una solución para el problema de encaje entre Cataluña y el resto de España que no pase por una consulta a los ciudadanos. En teoría, el acuerdo del señor Iceta con su antecesor era que él sería el cabeza de lista a la presidencia de la Generalitat en las siguientes elecciones catalanas y el señor Pere Navarro sería el nuevo cabeza de lista del PSC por Barcelona. Pero a don Pedro Sánchez le interesa recuperar a doña Carme Chacón. Y la primera condición que pone doña Carme Chacón para volver a encabezar las listas del PSC es que el señor Pere Navarro no esté en las listas. A Cataluña no le conviene la separación. A Cataluña no le conviene la ruptura. Siempre hemos sido mejores juntos. Le ofrece ir al Senado, donde ya tienen aparcado al señor Montilla, pero el señor Pere Navarro dice que ante eso se retira de la política, haciendo duras declaraciones contra la señora Chacón. La señora doña Carme Chacón había aparecido en la Diada de 2014 en el acto de Sociedad Civil Catalana, posicionándose de manera clara y rotunda contra cualquier movimiento independentista. Una fórmula para detener la sangría de votos del PSC hacia Ciudadanos. El Día Nacional de Cataluña es un día de todos los catalanes, que la señera es la bandera de todos los catalanes y que es verdad, y eso quiero que lo escuche también el gobierno de España, que los catalanes queremos un país mejor, que los catalanes queremos un país más justo, un país más ético, un país sin corrupción y para eso necesitamos unidad, la unidad de todos los catalanes y que la señera vuelva a ser la bandera de todos, que la diada vuelva a ser la bandera de todos. Es una traición a la verdad. Es una traición a la pluralidad de este país. Carme Chacón, cuando se presentó a las elecciones en Cataluña y pidió el voto a todo el mundo para frenar al PP, parecía que era la reencarnación de Paco Candel, la Cataluña plural, la Cataluña heterodoxa, la Cataluña que piensa diverso. De golpe ahora ya no existe esa Cataluña. Ahora necesita reinventar Cataluña y convertirla en una especie de país troglodita donde la gente no puede opinar libremente. ¿Pero qué país está hablando? ¿De qué país me está hablando Chacón si ni los suyos están de acuerdo? Carme Chacón sabe perfectamente que hablar contra la consulta o contra el soberanismo vende en España. Y ha decidido que esta es su cartera. Y yo lo único que hacía era decirle eso, que me dolía profundamente porque yo me la creí. Yo fui de las que aplaudió esa imagen de una ministra embarazada diciendo mande firmes. La aplaudí y formé parte del grupo de gente en Cataluña que pensó que tenía chance, que tenía fuerza, que había que frenar al PP y nos engañó. Y es que en las elecciones autonómicas catalanas de septiembre del año 2015, llamadas elecciones plebiscitarias, donde todo el debate está marcado en el independencia sí, independencia no, la primera fuerza es la coalición Esquerra Convergencia, llamada Junts, y la segunda fuerza es Ciudadanos, cayendo el PSC con el señor Iceta a la tercera posición, evidenciando que no solo había trasvase de votos del PSC a Esquerra, sino también había un grandísimo trasvase de votos del PSC a Ciudadanos. Ciudadanos quien ha evitado la ruptura de este país.
Y con el resultado de hoy, Artur Mas solo puede hacer una cosa, y es dimitir e irse a su casa. Los que planteaban estas elecciones como un plebiscito no han llegado al 50% de los votos. Pero en las siguientes generales, que son las de diciembre del año 2015, pasa algo todavía peor para el PSC, que es que la primera fuerza en Cataluña es una nueva fuerza que irrumpe, que son los comunes, liderados por el señor Domenech, la marca de Podemos en Catalunya, por así decirlo. Hi ha una acceptació de que estem en temps constituents i que, per tant, el debat no és sobre poder, sinó que el debat és sobre aquests principis que hem de portar a la pràctica per donar una sortida als grans reptes que té aquest país. És, per tant, un resultat raonable, tot i que ens hagués agradat un resultat millor, com imaginaran. Algo que volverá a suceder en las elecciones repetidas de abril de 2016. Es decir, que el PSC perdía votos del sector más independentista dentro del PSC, que se iban a Esquerra Republicana, perdía votos del sector más españolista del PSC, que se iba a Ciudadanos, y también perdía votos de los que querían tercera vía, más ambigüedad, que se iban todos a los comunes. ¡Los hemos perdido! No, los perdimos hace tiempo ya, cuando lo del estatuto. Si a esto se suma que en ese contexto se rompe la confianza entre doña Carmen Chacón y don Pedro Sánchez, porque además la señora Chacón está enfrentada al señor Iceta, que en la polémica interna está del bando de Sánchez, mientras que ella estaba del bando de doña Susana Díaz, al final doña Carmen Chacón anunciará su retirada de la política. Los motivos, entenderán que detrás de una decisión como esta son muchos, son motivos políticos, pero no son relevantes. Lo relevante es que mi compromiso político sigue intacto. Cuando en el año 2017 el procés llega a su punto final con el referéndum ilegal del 1 de octubre, el partido político que tiene una situación más compleja es el PSC. Básicamente porque quienes tienen que obedecer o desobedecer si ponen o no ponen urnas son los alcaldes. Todos los alcaldes independentistas van a secundar la votación. Ciudadanos no tenía ningún alcalde en Cataluña ni llegaría a tenerlo. El Partido Popular apenas tenía 2 alcaldías. Quien de verdad tenía que enfrentarse a una situación muy tensa eran los alcaldes del PSC, que eran básicamente 1/3 de los alcaldes de toda Cataluña. Al igual que tendemos la mano para dialogar, también apoyaremos la respuesta del Estado Social de Derecho ante cualquier intento de quiebra unilateral de la convivencia entre españoles. Y que tras todo el episodio de las cargas y la DUI tenían que ya decantarse y tomar partido. La mayoría al final apostó por quedarse en la legalidad, incluyendo el alcalde de Lleida, don Ángel Ros, que en su última etapa defendió la legalidad constitucional, mientras que otros, como el alcalde de Tarrasa, se pasaron al otro bando, dándose de baja del partido i adoptando postures soberanistes. De tota manera, l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, s'ha donat de baixa del PSC i ha dimitit del càrrec aquesta tarda en una convocatòria d'urgència de l'Ajuntament. Ballart ha afirmat que no se sent representat pel PSC després de l'aplicació del 155 i ha comunicat la seva decisió al primer secretari del partit, Miquel Iceta, amb una carta. De fet, a principis d'octubre ja va anunciar la seva dimissió si el PSOE donava suport al PP en l'aplicació de l'article 155. El malestar al PSC pel suport a l'aplicació del 155 continua. Al señor Puigdemont le escucho ayer hablar en catalán, en castellano y en inglés. Pues da igual que hable en catalán, en castellano o en inglés. En Europa el europeísmo significa borrar fronteras y el independentismo levantar fronteras. Pero no nos olvidemos, el 155 si se activa en España dependerà de la decisió última del senyor Puigdemont. Una de les veus que s'han afegit avui a les crítiques ha estat la de l'exconseller de Governació, Xavier Sabater, que proposa que el suport al 155 se sotmeti a consulta interna. Aquesta és una decisió d'una transcendència brutal per la història de Catalunya, per la història d'Espanya també, i crec que els estatuts recullen que aquestes decisions d'especial transcendència, quina ho serà més que aquesta, no? Doncs s'haurien de posar a consulta perquè tots poguéssim opinar i penso que la majoria de socialistes catalans estem en contra de l'aplicació de l'article 155. Cuando se vota el 155 en el Senado, el Partido Popular vota a favor, Ciudadanos vota a favor y el Partido Socialista Obrero Español vota a favor. Senador Gueríes, hay que querer muy poco a Cataluña para haberla llevado hasta este punto. Muy poco. El Partido Socialista Obrero Español ha estado, está y estará siempre
con la Constitución. Pero el senador del PSC, que es el señor don José Montilla, en un acto de valentía característico, se ausenta de la sesión para no tener que votar junto al PP. Lamenta que el PSOE haya estado hoy al lado del PP. El PSOE no ha estado al lado del PP, ha estado al lado de la Constitución y de la legalidad, y en defensa de esa legalidad que hoy ha sido pisoteada en el Parlamento de Cataluña. ¿Y usted no ha podido estar al lado de esa legalidad hoy? Yo he estado al lado de la legalidad también haciendo lo que he hecho. En las elecciones autonómicas de finales de 2017, el PSC cae a cuarta fuerza en Cataluña y tiene que seguir viendo bajas en ambos lados. Se dan de baja veteranos políticos que ahora se identifican con el soberanismo / independentismo, como el señor don Joan Majó, que hubiera sido ministro y jefe de TV3, pero también se le va gente del sector más españolista, como el señor don Celestino Corbacho, que piensan que el PSC está siendo demasiado ambiguo y se pasan a Ciudadanos. Señor Bolaño, de amenazas usted es una persona caracterizada para hablar. Siendo jefe de prensa del presidente Montilla, llamó a un periodista a decirle: te juro que no voy a parar hasta joderte. Tony Bolaño, por favor. Bueno, yo al menos no he cambiado de posición porque no fui ministro en el gobierno de Zapatero. Cuando intentaba ser ministro en el gobierno de Zapatero de Economía y no pudo serlo, y entonces abandonó el PSC y se convirtió a la causa independentista, que ya me parece bien, hombre, es una cuestión de principios. Y si no los cambia, si no le gustan, los cambia. Nunca he llamado a nadie para decirle: te juro que no voy a parar hasta joderte. A ver, es que estamos hablando de un señor que era un mercenario, no un periodista, pero bueno, siquiera hagamos un debate sobre eso. Parecía, por tanto, que el PSC estaba acabado y que solo le quedaba convertirse en un partido bisagra en Cataluña. ¿Y qué cambiaría todo? Pues básicamente cambiaría todo cuando entra en la Moncloa el señor don Pedro Sánchez. Discrepancias con el Partido Popular sobre lo que es España y debe ser España va a haber muchas, pero discrepancias sobre la integridad territorial de España, ninguna. ¿Es de izquierdas el defender al secesionismo, que lo que está provocando es una fuga de empresas y dejando en bastante riesgo la pérdida de puestos de trabajo de muchísimos catalanes y catalanas? Compañeros y compañeras, yo no atisbo a ver ninguna bandera de izquierdas en la causa secesionista. Y a pesar de que el propio señor Sánchez, en el año 2017, había apoyado la aplicación del artículo 155, pasada la franja del año 2021, empieza a modificar su postura y primero aprueba los indultos contra los principales condenados por el Procés. Pondré al Consejo de Ministros conceder el indulto a los 9 condenados en el juicio del Procés, que hoy están en prisión. Lo vamos a hacer en ese acto donde no había ningún representante de la Generalitat. Y segundo, y mucho más discutido, aprueba la llamada amnistía, que él mismo había dicho antes que era ilegal. El coraje también se manifiesta a veces haciendo realidad un dicho español, y es que hay que hacer de la necesidad virtud. En el nombre de España, en el interés de España, en defensa de la convivencia entre españoles, defiendo hoy la amnistía en Cataluña. Por tanto, 7 años después de que el PSC pareciera que iba a ser condenado a la irrelevancia política en Cataluña, vuelve a ser primera fuerza y vuelve a ocupar la presidencia de la Generalitat. President de la Generalitat de Cataluña. Este era el momento de la votación. 68 votos a favor que aprueban la investidura de Salvador Illa tras el derrumbe independentista en las últimas elecciones. Eso sí, a cambio de pactar una financiación especial para Cataluña. Se pueda discutir si las medidas del señor Sánchez de los indultos y la amnistía pueden ser positivas o negativas para el conjunto del Estado español. Lo que no cabe duda es que han sido muy positivas para el PSC. Cataluña abre una nueva etapa. Han sido las políticas seguidas por el Gobierno de España en relación a Cataluña y muy en particular por su presidente Pedro Sánchez.